Gracias, 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 gracias. Hubo personas que tuvieron como bastantes puntos y eso también les ayudó, ¿eh? Y les digo, creo que tengo 2 casos o 3 casos. No voy a decirles nombres, ustedes ya saben quiénes son, a quién me Disculpe, refiero, doctor. de quien tuvo un 69, por ejemplo. Ajá. ¿Cuándo es el extra? Es el miércoles. Ahorita les voy a decir eso, ¿eh? Ya les dije, en el extra viene todo, ¿eh? Bien, ya se ve entonces el parcial, ¿cierto? Bueno, me voy a ir un poco más rápido de lo normal. Si tienen alguna duda o preguntas, ya pueden abrir sus micrófonos. Masculino de 17 años, nadador semiprofesional, acude a consulta por presencia de lesiones dérmicas, plantares con descamación y agrietamiento de 2 semanas. De evolución, estas lesiones generan prurito intenso. ¿Cuál de los siguientes tratamientos otorgaría a su paciente? Recuerden, esto parece una dermatofitosis, ¿sí? Es decir, una tiña previa. Entonces, el tratamiento es tópico y se utiliza con uno de los imidazoles, que es miconazol tópico. No tiene nada que ver albendazol, metronidazol, tal vez fluconazol podrían ustedes haberla puesto, está totalmente incorrecta, tiene que ser un tratamiento tópico. Bien, incluso habíamos hablado con relación al tiempo, 10 días después de que la lesión es claramente ya sana. Bien, la característica típica de las lesiones por Trichofiton rubrum es, dijimos que tienen un centro y de ese centro van sanando. Respuesta correcta, anillos eritematosos con bordes escamosos que sanan desde el centro hacia la periferia. Bien. Llega a su consulta una paciente de 55 años, campesina y con presencia a nivel de uñas de los pies, con engrosamiento, deformidad, decoloración amarillenta y presencia de hifas en el frotis con hidróxido de potasio. Ver imagen. ¿Cuál es el diagnóstico de su paciente? Es tan fáciles. Digo, ya pueden hacer este tipo de diagnósticos ustedes, ¿eh? Onicomicosis. Perdón. De las siguientes manifestaciones clínicas, ¿cuál no es característica de la infección por virus del papiloma humano? ¿Cuáles son? Hablábamos de los síndromes clínicos. ¿Qué no corresponde al BPH? Chancro. ¿Ok? El diagnóstico de elección para un caso probable de fiebre tifoidea se realiza con el diagnóstico de elección. Bien, hemocultivo, hablábamos de eso. Adolescente de 17 años acude a consulta con fiebre de 2 días de evolución, refiere tos seca, vómito, cefalea intensa, dolor abdominal con 4 evacuaciones disminuidas de consistencia. Y hoy aparecieron manchas rosadas en la espalda y tórax que no causan comezón. ¿Cuál es la mejor conducta a seguir? ¿A qué suena? A una fiebre tifoidea, ¿no? Entonces, la prueba de Widal, esas reacciones febriles, todo lo que tenga esto, adiós, ¿sí? Todo lo que tenga reacciones febriles no tiene nada que ver. Entonces, lo más lógico precisamente es el hemocultivo, la citometría hemática, citromicina, ceftriaxona. Bien. Mencione la respuesta incorrecta para Helicobacter pylori. Bien, respuesta incorrecta. La forma de manifestación clínica extraintestinal más común es el quiste hepático. No realiza quistes hepáticos, Helicobacter pylori. Bien, eso es para entamoeba histolítica. Paciente femenino de 14 años acude a consulta médica por presencia de evacuaciones diarreicas. Comenta que ha evacuado 7 ocasiones. De forma acuosa, sin moco, no hay mal olor, no hay presencia de sangre. La exploración física se mantiene con temperatura de 37,2. Con esta información, ¿cuál de los siguientes agentes podría descartar en sus diagnósticos diferenciales? Descartar. ¿Cuál no tiene nada que ver? ¿Ok? Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica, recuerden lo que se presenta con disentería. ¿Bien? Y mal olor. Bien. Femenino de 8 años acude a consulta acompañada de su madre por presentar diarrea con sangre de 1 semana de evolución. En la exploración física presenta malestar general, dolor en fosa ilíaca izquierda y fiebre de 38 grados centígrados. La sintomatología incluye flatulencias y mal olor perceptible de las evacuaciones. ¿Cuál es la mejor respuesta en este caso? Bien, o sea que suena como a una enfermedad diarreica parasitaria, ¿no? Recuérdenlo, totalmente apestosas, flatulentas. Solicitar coprocultivo y tinción de amiba en fresco y también se inicia un tratamiento antibiótico. Bien, respuesta correcta. Paciente masculino de 26 años recibe el reporte de esófago gastroduodenoscopía con gastritis atrófica con presencia de bacterias gram negativas. ¿Cuál es el tratamiento de elección y cuál es el agente etiológico? Suena a un Helicobacter pylori porque es el causante de una gastritis atrófica o crónica. Entonces, todas las que no tengan Helicobacter pylori se desechan.
¿Cuál era? Era un tratamiento triple por 10 días. Entonces, tratamiento de elección, amoxicilina con claritro. Bien. Y un inhibidor de bomba. Se trata de una niña de 10 años que acude a consulta por presencia de evacuaciones diarreicas de 4 días de evolución. Su madre refiere que las evacuaciones son aguadas, apestosas y con presencia de moco en forma ocasional. No refiere presencia de sangre. En la expresión física no hay dolor significativo a nivel abdominal. Su temperatura de 37,1 grados centígrados. Con relación a los antecedentes de importancia, tiene un conejo de mascota. Ingiere solo alimentos en casa y practica natación diaria en la alberca municipal desde hace 4 meses. ¿Cuál es la mejor indicación para esta paciente? Bien. Entonces, aquí ustedes ya les había dicho como de las claves. O sea, ¿creen que es más clave el conejo? No tiene nada que ver, no vimos ninguna enfermedad con conejos, ¿bien? Entonces, la indicación aquí es esto, ponerle atención hacia la alberca, ¿bien? Entonces, la respuesta correcta es la tercera, solicitar coporoparasitoscópico de serie de 3 muestras e iniciar una reposición hidroelectrolítica y bla, 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 ¿ok? Esta iba igual ligada a todo esto. Usted como autoridad sanitaria en México visita el siguiente sitio recreativo. Si tuviera casos de... que se ve bien limpia, ¿verdad? Si tuviera casos de enfermedad diarreica con antecedente de visita a este sitio, ¿cuál sería el principal agente etiológico de sospecha? Eso también lo dijimos, o sea, fue como muy fácil. Cryptosporidium hominis. ¿Bien? De los siguientes enunciados, ¿cuál no está relacionado con la enfermedad por tenias? ¿Bien? O sea, ¿cuál no tiene nada que ver con la saginata o la ingesta de todo el proceso fisiopatológico? El tratamiento de elección para neurocisticercosis se lleva a cabo con ivermectina, no tiene nada que ver ahí. ¿Ok? Femenino de 25 años con presencia de dolor abdominal de 3 días de evolución, comenzó en epigastrio y actualmente localizado en fosa ilíaca derecha, cuenta con náuseas, vómito y anorexia. Niega sintomatología urinaria, en los laboratorios hay una leucocitosis de 13.000 por milímetro cúbico y frotis de heces fecales con presencia de un bacilo gram negativo que invade intestino delgado y capaz de causar disentería. Creo que con eso, ya sin que hubieran leído todo, ya sabían de qué se trataba. Bien, ¿cuál es la mejor terapéutica inicial para este paciente? Entonces tenemos un probable caso de Yersinia. Entonces, con relación a la Yersinia, pues hay que ver entonces qué es. Bien, tiene una apendicitis, puede surgir una pseudoapendicitis, pero aquí hay que hacer primero lo correcto. Bien, entonces todo lo que tenga reacciones febriles, elimínenlo en su vida para siempre. Bien, respuesta correcta, hidratación, antiespasmódico y aminoglucósido con gentamicina. De los siguientes síntomas y signos físicos, ¿cuál puede ser evidente en la fase de cero conversión aguda para VIH? Dijimos que muy probablemente no van a tener síntomas, sin embargo, suelen tener como una gripilla por ahí, ¿bien? El exantema es tal vez lo que se puede llegar a presentar en un gran porcentaje de estos pacientes. Todas las demás vienen siendo de una parte ya más avanzada que tiene que ver con el SIDA, ¿bien? Paciente de 35 años, VIH positivo, toma de forma regular sus antirretrovirales, acude a consulta médica por presencia de evacuaciones diarreicas de 5 semanas de evolución, no sanguinolentas. 5 semanas de evolución. Cuenta con linfocitos TCD4 de 75 células, o sea, ya tiene SIDA, y carga viral de 75.000 copias, o sea, tiene una replicación, pero grande a nivel periférico. Seleccione el diagnóstico más correcto de su paciente. Entonces, tiene SIDA, ¿sí? Ok, eliminamos esta. Y aparte, tiene una diarrea crónica de 5 semanas de evolución. ¿Quién era la diarrea crónica? Pues bueno, hay que ver entonces cuáles son las asociadas. Recuerden que siempre la que va a estar más asociada es con Cryptosporidium. Y aparte es probable. Hasta que no tengan la evidencia, vamos a llamarlas probables. Es la célula que resulta infectada en el proceso fisiopatológico por el virus del papiloma humano, queratinocito basal. De acuerdo con las guías internacionales para la detección de BPH por técnica de Papa Nicolau, mencioné la respuesta correcta con relación a la temporalidad conforme a las edades. Bien, entonces aquí había que estudiar cuáles eran los métodos diagnósticos. La respuesta correcta en pacientes de 21 a 29 se realiza detección cada 3 años siempre y cuando el resultado sea negativo. Mujer de 23 años que acude preocupada a su consultorio refiere que posterior a la actividad sexual con su novio percibió olor a pescado que provenía de sus genitales. No hay sangrado, no hay fiebre. Al realizar la exploración ginecológica, usted observa un flujo leve, color blanco, no grumoso. No se observan alteraciones en genitales externos. Tiene prueba de olfato positiva con hidróxido de potasio. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más conveniente para su paciente? Esto lo hablamos.
Doctor, creo que se le fue apagó su micrófono. A los 18 años, 12 parejas sexuales, implante subdérmico. En la exploración física se presentan labios normales, vagina eritematosa, cérvix inflamado, friable y doloroso a la palpación con citobrush. Emana secreción purulenta blanquecina. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas solicitaría para confirmar su sospecha diagnóstica? Bien, entonces aquí tenemos un probable caso o de gonorrea o de clamidia. Bien, esta es la respuesta correcta. NAT contra gonorrea y clamidia. Paciente femenino de 35 años que es ingresada de urgencia a quirófano por abdomen agudo. En la laparoscopía exploradora se observa en cuadrante superior derecho del abdomen un proceso inflamatorio adherente peripático en forma de cuerdas de violín hacia el peritoneo. La paciente cuenta con NAT positivo para clamidia. ¿Cuál es el nombre de esta patología? Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Le piden valorar a un recién nacido con 3 días de edad. Usted lo observa irritable, con fiebre de 38 grados y a nivel ocular se observa secreción purulenta. La madre refiere que la resolución del parto se llevó a cabo en su domicilio. ¿Cuál de los siguientes agentes está más involucrado en el desarrollo de esta patología? Lo vimos también, ¿sí? Neisseria gonorrea. La exploración neurológica en un paciente con neurosífilis y con pupila de Argyll-Robertson. ¿Cuál es la característica de esta afectación? Recuerden que ellos les aplicábamos luz y no existía ningún tipo de reflejo, entonces no había una respuesta de miosis-midriasis, pero sí al momento de que tenía acomodación. Eso por convergencia. Entonces, esto se describe así: abolición del reflejo fotomotor y conservación del reflejo de acomodación por convergencia. De acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación en México, la aplicación de la vacuna contra rotavirus se lleva a cabo en las siguientes edades: 2 y 4 meses. De las siguientes variantes de Escherichia coli, ¿cuál tiene una similitud en la producción de toxina Shiga, al igual que Shigella? Bien, aquí dijimos, hay dos que son muy adherentes hacia el intestino grueso. Una de ellas tiene una alta determinación para una toxina, casi en un 75% de similitud proteínica. Escherichia coli enterohemorrágica. Las siguientes condiciones médicas son complicaciones de la infección por Escherichia coli, excepto, entonces, síndrome de Loeffler. Esto es para un parásito. Bien. Masculino de 16 años, VIH positivo, con presencia de diarrea no sanguinolenta de 3 días de evolución, 8 evacuaciones diarias, dolor en fosa ilíaca derecha y fiebre. Refiere en los antecedentes de importancia haber consumido hace 2 días una ensalada de pollo mal cocida. Desafortunadamente, usted se encuentra en una comunidad rural donde no existe posibilidad de realizar pruebas diagnósticas. Con base en estas asociaciones clínicas, ¿cuál de los siguientes tratamientos se instauraría en su paciente? Bien. Entonces, recuerden, no se le da, en ningún caso que ustedes tengan de disenterías, nunca van a dar antidiarreicos, ¿sí? Bien, nunca van a dar antidiarreicos. Respuesta correcta: hidratación a libre demanda, y vamos a utilizar el tratamiento de elección para lo que muy probablemente tenga una asociación por parte del pollo, ¿bien? Acitromicina. Paciente masculino de 64 años que cursa con su 7º día postoperado de apendicectomía y bajo tratamiento con triple esquema antibiótico por complicaciones durante la cirugía. Inicia con evacuaciones diarreicas, acuosas, no sanguinolentas, hipertermia y malestar general. No hay datos de irritación peritoneal. En la citometría hemática no hay evidencia de leucocitosis. De los siguientes agentes, ¿cuál tiene mayor probabilidad de causar esta alteración? Entonces estamos teniendo un paciente con antecedentes de uso de antibióticos, internado y que va a desarrollar una enfermedad diarreica. Entonces, eso es más que evidente: Clostridium difficile. Ante un caso de disentería en un paciente de 5 años, ¿cuál de los siguientes agentes etiológicos descartaría? ¿Cuál no tiene nada que ver? ¿Sí? Enterobius vermicularis. Estaba fácil. Masculino de 22 años, fumador de 3 cajetillas diarias y consumidor de cocaína inyectable en grupo social. Acude a consulta médica por presencia de tos productiva de 5 meses de evolución y fiebre frecuente. Cuenta con análisis de esputo VAR positivo y una radiografía de tórax con infiltrados bilaterales en lóbulos superiores. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el de mayor peso para sospechar SIDA en un paciente? ¿Cuál? ¿Quién me dice? El consumo de cocaína inyectable, doctor. No, y les voy a decir por No. qué no. Porque eso es el factor de riesgo para que tenga VIH, ¿sí? Pero no para que tenga SIDA. Yo les estoy preguntando cuál de los siguientes enunciados es el de mayor peso para sospechar SIDA. Recuerden que se tiene que asociar con las, perfecto, con las oportunistas, ¿sí? Entonces,
Ahí, ojo, sí podría, precisamente como lo mencionaron ahorita, un consumo de cocaína inyectable en grupo, ¿sí? Pero muy probablemente eso va a predisponer hacia la infección por VIH. Pero aquí este paciente claramente ya tiene una afectación con una enfermedad oportunista y esto también se relaciona altamente con VIH, pero para un SIDA. ¿Por qué? Porque ya hay un sistema inmunológico deficiente. Entonces, la presencia de tuberculosis. Masculino de 26 años con presencia de lesiones maculopapulares purpúricas en cuello de 2 semanas de evolución, astenia, anorexia y pérdida de peso. Presenta ELISA positiva para VIH, Western blot positivo, linfocitos TCD4 de 150 y una PCR positiva para herpes virus tipo 8. Es el diagnóstico más probable? Entonces su paciente tiene ya un recuento de CD4 menores de 200 y aparte tiene un virus tipo 8 y esto es un sarcoma de Kaposi. Bien. Entonces, paciente con SIDA y sarcoma de Kaposi. Recibe en su consultorio a un paciente de 23 años con presencia de astenia, pérdida de peso de 5 kilogramos en 3 meses, dolor abdominal difuso y tos seca no productiva. La exploración física con temperatura de 37,5, orofaringe con leucoplasia vellosa, no hipertrofia amigdalina, ruidos cardíacos normales, campos pulmonares con presencia de estertores finos en base izquierda. Si usted quiere descartar VIH en este paciente, ¿cuál de las siguientes pruebas diagnósticas tendría que solicitar primero? Eso lo hablamos también en la última clase, ¿sí? ELISA contra VIH. Nivel de linfocitos TCD4 para realizar el diagnóstico de SIDA en un paciente con VIH faltó, pero era precisamente el nivel. Menos de 200, ¿correcto? ¿Cuáles son los serotipos involucrados de adenovirus para producir diarrea? Entonces, 40 y 41. Femenino de 8 años es llevada a consulta de pediatría por presencia de disuria, fiebre de 2 días de evolución. A la exploración física del abdomen es asignológico. Temperatura de 37,9. No se documenta ningún tipo de flujo vaginal ni evacuaciones diarreicas. En el examen general de orina presenta leucocitosis con abundantes bacterias en sedimento. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el indicado? Entonces, recuerden, es una pequeñita. Bien, 8 años, no podemos darle una fluoroquinolona. Hay que darle trimetoprim con sulfametoxazol. Femenino de 11 años que ingresa a urgencias con datos de deshidratación e hipotensión franca. Su madre refiere que ha tenido evacuaciones diarreicas en 12 ocasiones, acuosas, no sanguinolentas, en forma de suelo de arroz, en la exploración física, signo de pellizco positivo, mucosas secas, hiperperistaltismo abdominal. Se documenta un viaje familiar a Trinidad y Tobago hace una semana. Por las características clínicas, ¿cuál es el agente más probable? Vibrio cólera. ¿Ok? El tratamiento de elección para un caso agudo de diarrea por cólera es, vamos a darle hidratación y vamos a darle doxiciclina. Recibe el reporte de un paciente de 23 años asintomática. Se realizó ayer una prueba de Papa Nicolau, la cual resulta sin alteraciones. Sin embargo, el patólogo reporta presencia de Gardnerella vaginalis. ¿Cuál es la conducta correcta para seguir en esta paciente? Es asintomática. Bien. No otorgar tratamiento ya que se trata de un colonizador habitual de vagina. Paciente de 20 años promiscuo acude a consulta por presencia de lesiones papulares en forma de coliflor a nivel del glande y cuerpo del pene de 4 semanas de aparición. ¿Cuál es el agente etiológico más probable en este caso? BPH. ¿Ok? Mujer de 37 años que acude a consulta ginecológica por presencia de sangrado intermenstrual y postcoital. En la exploración física se observan zonas acetoblancas en cervix y se realiza técnica de citología exfoliativa de Papa Nicolau, que se reporta con una neoplasia intraepitelial de alto grado NIC3. Mencione los serotipos comúnmente involucrados en el agente etiológico de esta patología. Son los que nos van a causar cáncer cervicoterino. De hecho, ya tiene una alta asociación de cáncer cervicoterino. 16 y 18. Recibe el reporte histopatológico de frotis por técnica de Papa Nicolau de una paciente de 25 años, presencia de coilocitos. Los pueden encontrar de las dos formas, por eso se los puse así. La infección sugestiva es BPH. Masculino de 22 años, basquetbolista, acude a consulta por presencia de dolor y proceso inflamatorio en rodilla derecha. Él lo relaciona con su actividad deportiva, aunque refiere que hace una semana presentó erupción cutánea en cuello y extremidades superiores con secreción purulenta a través del pene. En el análisis del líquido articular se documenta la presencia de un diplococo gram negativo. ¿Cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Está teniendo una infección por gonorrea. Bien. Tratamiento de elección, ceftriaxona más acitromicina. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no pertenece al síndrome de Reiter? Eso también lo vimos. Carditis no tiene nada que ver.
Masculino de 35 años con lesiones ulcerativas a nivel genital y con un BDRL positivo. Recibe tratamiento con penicilina G benzatínica y a las 10 horas post aplicación comienza con dolor aumentado en úlceras, en zonas de úlceras, fiebre, mialgias y un exantema macular eritematoso generalizado. ¿Cuál es el agente etiológico de esta infección? Está teniendo un síndrome de Harich-Hartzheimer. Bien, entonces esto se llama treponema pallidum. Paciente femenino de 17 años, promiscua y sin uso de métodos de barrera para la actividad sexual. Acude a consulta de ginecología por presencia de prurito genital, dispareunia y flujo vaginal verdoso de 3 días de evolución. En la exploración física del cérvix se confirma la secreción observándose espumosa. En la microscopía con montaje húmedo se confirma la presencia de protozoarios. ¿Cuál es el tratamiento de elección para su paciente? Entonces, tratamiento de elección, metronidazol oral. En un reporte de colposcopía le agregan una fotografía del cérvix de su paciente, mencionando la presencia de un protozoario. Esta lesión en cervix es característica del siguiente agente etiológico, es un parásito. Bien, el parásito es Trichomonas. Menciona el enunciado incorrecto con relación a la fisiopatología por rotavirus. Respuesta correcta. La infección es exclusiva en edades infantiles, no es exclusiva en edades infantiles. Recuerden lo que puede haber adultos con presencia de rotavirus. Una de las asociaciones clínicas posibles para sospechar norovirus en un paciente con diarrea es, recuerden que norovirus es epidémico. Ya con eso, entonces, diarrea acuosa no sanguinolenta más un brote epidémico alimentario. ¿Cuál de las siguientes especies de Escherichia coli no tiene invasión al intestino delgado? Mira, dije que se las iba a preguntar. Escherichia coli enteroinvasiva. De la infección diarreica provocada por Yersinia enterocolítica, seleccione el enunciado incorrecto. Enunciado incorrecto, la infección se asocia mayormente al consumo de pollo crudo o mal cocido. Con relación a las reacciones febriles, mencione el enunciado correcto. Será tal vez la más fácil de todo el examen. No deben utilizarse por su baja sensibilidad y especificidad. Ante un caso de neurocisticercosis, ¿cuál de los siguientes agentes etiológicos es más común que lo produzca? Entonces, habíamos hablado que había dos tenias y la tenia solium, que es del cerdo, la que principalmente lo produce. Enfermedad parasitaria intestinal es la única con capacidad de producción de nuevas formas larvarias infectantes sin necesidad de reinfección del exterior por parte del huésped. Una autoinfección. Digamos, hay una sola y se llama estronquilioidasis, es decir, los que tienen implicación con los Necator y todo esto. Con relación a la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, seleccione el enunciado correcto. Respuesta correcta. En la fase de infección asintomática, el virus tiende a desarrollar un proceso de replicación, etcétera, etcétera, etcétera. Femenino de 36 años con embarazo en su primer trimestre. Como antecedentes ha tenido 11 parejas sexuales sin haber utilizado métodos de barrera en cada una. Es fumadora y bebedora social. Si usted quisiera realizar un método de detección oportuna para enfermedades de transmisión sexual, ¿cuál de las siguientes no incluiría en su solicitud? ¿Cuál no tiene nada que ver? Urocultivo. Representa la forma más probable de contagio por VIH. Esto también se los expliqué. Transfusión sanguínea contaminada con VIH. De acuerdo con las pautas de ITSA para la atención de pacientes con VIH positivo, ¿cuál de las siguientes no estaría indicada para realizar como medida de atención integral? ¿Qué es lo que no le vamos a hacer a un paciente con VIH? ¿Por qué no Doctor, estaría? perdón, tengo Perdón, una perdón, duda perdón. tengo una duda con la anterior. Ajá. ¿En esta? Es que usted, sí, sobre la forma más probable de contagio, si la transfusión sanguínea ahora actualmente es más segura. Yo creía que era coito anal receptivo. Ojo, recepción de transfusión sanguínea contaminada con VIH. ¿Sí? Si hubiera tenido recepción de transfusión sanguínea, Ok, te la ok, compro, ok. ¿ok? ¿Por qué? Porque es sumamente seguro ahora. Pero aquí viene, recepción de transfusión sanguínea contaminada con VIH, ¿ok? Si tú tienes, cualquier persona tiene una recepción de una sangre con el virus de la inmunodeficiencia, tiene 95% de probabilidades o más de contagiarse. No pasa con el coito anal receptivo, o una de 30, ¿bien? Estamos hablando un poquito menos del 10%, entonces no pasa lo mismo, ¿ok? De acuerdo con las pautas de ITSA, para la atención de pacientes con VIH positivo, ¿cuál de las siguientes no estaría indicada para realizar como medida de atención integral? ¿Qué no le vamos a hacer? No es necesaria una prueba de urea en aliento para detectar Helicobacter pylori. De las siguientes células, ¿cuál representa el principal tropismo para la infección de VIH? Linfocito TCD4, también está fácil.
Llega a su consulta un paciente de 10 años con evacuaciones diarreicas de 2 días de evolución. Su madre refiere que ha presentado hipertermia, calambres abdominales y cefalea. Las evacuaciones son lodosas, sin presencia de sangre. No hay presencia de moco. En el preliminar de cultivo de heces se reportan bacilios móviles gram negativos. ¿Cuál de los siguientes agentes no descartaría en su diagnóstico? Bien, entonces aquí lo que hay que descartar es los que no tengan una relación importante con esto. Salmonella es de hecho la que sí podría estar más asociada. Entonces, todas estas no tendrían por lo menos nada que ver con relación a nuestro caso clínico. Con un paciente con probable fiebre tifoidea, ¿cuál de los siguientes síntomas o signos clínicos no está asociado? ¿Qué no tiene que ver con esto? Entonces, disentería no tiene que ver. De los siguientes criterios clínicos con sospecha de enfermedad diarreica por Clostridium, ¿cuál es incorrecto? Respuesta correcta, paciente con diarrea y prueba de urea en aliento positiva. Eso es para Helicobacter. Su prima de 18 años, que ingresa a la Facultad de Medicina, quiere su asesoría con relación a la prueba de Papa Nicolau. Refiere inicio de vida sexual activa a los 15 años, 7 parejas sexuales, método anticonceptivo, un implante subdérmico. Menstruación cada 28 días con duración de 3 días. En este momento asintomática y no cuenta con vacunación para VPH. Su mejor respuesta es, entonces recuérdenlo, sin importar los factores de riesgo, no vale la pena por el proceso fisiopatológico del establecimiento de un NIC el hacerlo antes, siempre a los 21 años. Bien, entonces iniciar a los 21 años el Papa Nicolau y vacunarla, eso sí. Entonces tienen aquí de los 18 años a los 21, todavía 3 años, y ella va a poder desarrollar anticuerpos muy buenos contra los serotipos importantes. Ante un caso de faringitis por gonococo, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Entonces, sexo oral. ¿Por qué tendría que estar un Neisseria gonorrea a nivel de la faringe? Bien, sexo oral. Ante un caso confirmado de endocervicitis por clamidia, ¿cuál de los siguientes agentes es más probable como coinfección en su paciente? Coinfección, Neisseria gonorrea. Creo que les puse muchas de gonorrea. En una visita hospitalaria, usted observa en un paciente de infectología el siguiente signo patognomónico: separación de ganglios inguinales y femorales por el ligamento inguinal. Este signo es propio de un linfogranuloma venéreo. ¿Quién da el linfogranuloma? Una clamidia trachomatis. Para el tratamiento de una infección por clamidia, mencione el enunciado incorrecto. Respuesta correcta: todas las personas deben recibir profilaxis con metronidazol por asociación con tricomonas. La enfermedad primera de sífilis es chancro. También estaba muy fácil. Representa el medicamento de elección en la mayoría de las etapas clínicas de sífilis, penicilina G benzatínica. Paciente de 4 años acude a consulta pediátrica por síndrome gripal. En la exploración física se presenta esta disposición y morfología de los dientes frontales. Se solicita una prueba de BDRL resultando positiva. ¿Cuál es el nombre de esta manifestación clínica? Dientes de Hutchinson. ¿Okay? Femenino de 18 años que acude a consulta de ginecología por presencia de prurito vulvar y secreción vaginal blanquecina. En la introducción del espéculo se observa eritema y edema a nivel del vestíbulo, las paredes vaginales con presencia de grumos blanquecinos en aspecto de requesón al igual que el cérvix. ¿Qué tratamiento le brindaría a su paciente si no tiene posibilidad de confirmar el agente mediante pruebas diagnósticas? Fluconazol oral. Lactante de 2 años y 3 meses de edad que acude a consulta de pediatría por anorexia, fiebre de 38.1, vómitos y diarrea acuosa, pálida y blanquecina. La sintomatología se documenta desde hace 2 días en la exploración física con evidencia de mucosas orales secas y ojos hundidos. Sus padres mencionan que no ha recibido vacuna alguna, ya que no creen en su efecto. ¿Cuál es el tratamiento más indicado? Vamos a darle reposición hidroelectrolítica. Es una solución isotónica intravenosa, ya tiene datos de deshidratación. Ante un caso de deshidratación por diarrea en un paciente de 4 años de edad, ¿cuál de los siguientes microorganismos es más probable como agente causal? 4 años, rotavirus. Bien, no sé si se veía bien esto. Traté de hacerlo un poco más grande, pero llega a su consultorio un paciente de 60 años con el siguiente estudio de laboratorio. ¿Cuál es el agente etiológico más probable ante esta condición? Lo importante era precisamente los leucocitos. Tiene más de 10 por campo, tiene 25. Bien, entonces tiene una infección del tracto urinario. Entonces, ¿cuál es el principal? Pues Escherichia coli. Y E. coli iniciar ciprofloxacina.
Paciente femenino que cursa puerperio inmediato con resolución de parto por cesárea, cursa con su segundo día posoperatorio y comienza con disuria y febrícula. Se reporta leucocitosis en el examen general de orina. Ante esta presentación clínica, ¿cuál es el agente etiológico mayormente involucrado? Lo mismo que el anterior, Escherichia coli. Acude a consulta un paciente de 55 años que presenta evacuaciones disminuidas de consistencia, de pequeño volumen, sanguinolentas de 3 días de evolución. En la exploración física con dolor abdominal difuso, fiebre de 40 grados. Si usted quiere descartar Shigella en este paciente, ¿cuál de los siguientes estudios diagnósticos solicitaría? Entonces, el coprocultivo. La infección, la relación, perdón, a la fisiopatología en la vaginosis bacteriana, con relación, perdón, ya dice que estoy leyendo, a la fisiopatología en la vaginosis bacteriana menciona la respuesta incorrecta, el tratamiento de elecciones con albendazol. Su tía abuela de 66 años le pregunta a usted como estudiante de medicina cuándo debe dejar de realizarse el Papa Nicolau. ¿Cuál de los siguientes criterios no se incluye para suspender pruebas en este tipo de pacientes? La que no se incluye es suspender arriba de los 60 siempre y cuando la paciente haya sido vacunada contra VPH. Nada que ver. De los siguientes factores, ¿cuál está más asociado con el desarrollo de cáncer anal por VPH? Dijimos que les pasa a una población muy particular. No que no sucede en las mujeres, pero es más frecuente en los homosexuales masculinos. Si quiere realizar una prueba de olfato para una probable infección por Gardnerella vaginalis, usted, pues esto también lo platicábamos, debe colocar una laminilla con secreción vaginal y agregar hidróxido de potasio al 10%. Paciente de 19 años casado refiere iniciar con secreción blanca amarillenta a través de la uretra desde hace 3 días y disuria. En la historia clínica se documenta que es consumidor de cocaína inhalada y tiene actividad sexual frecuente con sexoservidoras. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más correcta para su paciente? Entonces, solicitar cultivo de secreción y posteriormente iniciar con ceftriaxona más acitromicina. El agente causal más común ante un caso de uretritis en un paciente masculino de 25 años es Neisseria gonorrea. Paciente femenino de 31 años acude a consulta por dolor abdominal bajo, fiebre y flujo vaginal purulento de 2 días de evolución. En la exploración física bimanual con aumento de dolor, citometría hemática con leucocitosis, para reducir la probabilidad de una cirugía, ¿cuál de los siguientes antibióticos iniciaría en su paciente? Que de hecho esta es una pregunta de ENARME, más o menos así, pero así bien. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? Ceftriaxona, siempre ante una posible enfermedad inflamatoria pélvica. Ante un probable caso de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿cuál de los siguientes diagnósticos diferenciales debe considerar de una forma oportuna? Recuerden, lo primero que tienen que descartar es un embarazo ectópico roto. Siempre a estas pacientes que donde se sospeche que puede tener una enfermedad inflamatoria pélvica, pídanle su gonadotropina coriónica humana, fracción beta. Paciente masculino de 27 años con presencia de úlceras genitales en glande y cuerpo del pene. Cuenta con adenopatías dolorosas en ambas ingles. ¿Cuál de los siguientes agentes etiológicos no consideraría para su diagnóstico? Es decir, ¿cuál vamos a descartar? Herpes virus tipo 5. De la enfermedad ulcerativa por chancroide se puede decir lo siguiente, excepto los bordes de la úlcera genital suelen tener una induración significativa, de hecho son blandos. Bien. Paciente femenino que presenta a nivel de labios menores 2 lesiones ulcerativas, eritematosas, no dolorosas, no sangrantes, con bordes indurados. En la exploración genital no se observa flujo característico. Sí cuenta con ganglios linfáticos regionales indurados. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas no estaría indicada en la paciente? ¿Qué no le vamos a hacer? Recuerden, no todas, a pesar de que se puede asociar clínicamente, podremos encontrarlas, como dice el libro. ¿Qué no tiene nada que ver? Tricomonas. Paciente de 40 años que acude a consulta de dermatología por parches alopécicos de 3 semanas de evolución. Se solicita una prueba de RPR resultando positiva. ¿En qué fase de clínica de sífilis se encuentra este paciente? Es una sífilis secundaria. Es la prueba diagnóstica de elección con mayor sensibilidad y especificidad para confirmar infección por treponema pallidum. También los vimos en el repaso, las FTA-ABS. Prueba diagnóstica de elección para la enfermedad diarreica por norovirus. Prueba de PCR. Masculino de 12 años es llevado a urgencias de pediatría por presencia de evacuaciones diarreicas con sangre de un día de evolución. Se documentan 6 en 24 horas. A su ingreso presenta fiebre de 39 grados, dolor abdominal difuso, mucosas orales secas. ¿Cuál es la mejor conducta para seguir con el paciente? Respuesta correcta, iniciar rehidratación oral, coprocultivo más coproparasitoscópico. Con relación a la infección por cólera, ¿cuál es el enunciado correcto? Enunciado correcto, producen una enterotoxina capaz de crear deshidratación isotónica.
El signo de Chopstick y Trousseau en cólera se deben a la pérdida del siguiente electrolito sérico. Lo dijimos, es altamente relacionado con la disminución de calcio sérico. De los siguientes factores de riesgo, perdón, ¿algo? ¿Nada? Bien. De los siguientes factores de riesgo para una vaginosis bacteriana, ¿cuál es incorrecto? Ejercicio físico en bicicleta, no tiene nada que ver con eso. Son formas de transmisión de treponema pallidum, excepto fecal oral. ¿Cuál de las siguientes lesiones o manifestaciones clínicas es improbable en un paciente de 2 años de edad con sífilis congénita? Chancro. No se presenta así. ¿Cuál de las siguientes variantes de Escherichia coli representa la mayor tasa de diarrea del viajero? Esto también lo vimos y lo repasamos, la enterotoxigénica. Aunque hay otra, pero esta es la más prevalente. Mujer de 26 años con antecedentes gineco-obstétricos, 2 embarazos, 2 partos, 0 abortos. Inicio de vida sexual activa a los 17 años, 2 parejas sexuales y cuenta con vacunación para VPH, 2 dosis a los 13 años. Nunca se ha realizado una prueba de citología exfoliativa por técnica de Papa Nicolau. ¿Cuál de los siguientes enunciados podría recomendarle? Recuerden, esta paciente ya es una detección primaria de alto riesgo porque nunca se ha hecho el Papa Nicolau. Bien, entonces ahí vamos a hacer colposcopía. Realiza exploración vaginal a una paciente con secreción purulenta de cervix, ligero mal olor, existe friabilidad en cervix y dolor hipogástrico al momento de la manipulación bimanual. Tiene temperatura de 38,2, una frecuencia cardíaca de 101, respiratoria de 17 y una tensión arterial de 135/80. En 2 horas de internamiento lleva 3 vómitos de contenido alimentario y biliar. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica más probable en esta paciente? Bien, esta paciente ya tiene entonces una enfermedad inflamatoria pélvica instaurándose y datos de abdomen agudo. Femenino de 20 años acude a consulta por disuria y hematuria. En la exploración física cuenta con temperatura de 38,3, dolor en hipogastrio y Giordano positivo. ¿Cuál es el agente más involucrado en esta patogenia? Escherichia coli. Ahora les puse mucho como de la misma. Prometo no repetir así. Masculino de 8 años con presencia de prurito anal, suele jugar en la tierra, se documenta en estudio coproparasitoscópico la presencia de oxiuros. ¿Cuál es el agente de esta patología? Enterovirus vermicularis, ¿correcto? ¿Dudas o preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Vamos bien? Todo bien, creo. Sí, todo bien. Sí. Bien, bueno, recuerden lo que siempre hacemos como la revisión. Esto es 100% legal. Todos pueden hacer sus revisiones. Ejemplo, que bueno que tengan dudas con relación a lo que pueden estar contestándose. Y obvio, nada más hay que leer con detenimiento si existe algo como característico de lo que les esté preguntando. Bien. Creo que va a ser todo. Ya nada más esperen, por favor, sus calificaciones. Yo creo que serán lo más seguro el día jueves ya por la mañana. El día miércoles para las personas que van a presentar el extraordinario. Me gustaría hacerlo no tan tarde, es decir, si les parece bien, yo creo que es conveniente hacerlo, no sé si todavía tengan clases, yo espero que no, pero si les parece bien, lo hacemos el día miércoles a las 5 de la tarde, ¿ok? Creo que va a ser una mejor hora para que también yo pueda llegar a casa un poco más temprano y bueno, esté pendiente de su examen por cualquier cosa. Ya inmediatamente trataré también de enviarles su calificación, ¿ok? Recuerden, en la calificación del extraordinario es directamente lo que saquen. También tendrían que sacar 65 para poder aprobar, ¿correcto? Doctor, ¿Sí? ese día a esa hora tenemos examen, los de 310 ¿Los del examen de qué tienen? de propéutica. Entonces será a las 8 de la noche, ¿les parece? Para que Sí, no está tengan bien. ningún problema, ¿correcto? Ok. Sí, doctor. Lo hacemos así. Si no hay como ningún inconveniente, entonces así nos estaremos viendo para ese día, día miércoles 8 de la noche, aunque estemos un poquito más de tiempo en la noche, pero también ya para que se cierren las calificaciones de todos ustedes. ¿Correcto? ¿Dudas o preguntas que tengan? ¿No? Si no hay ninguna, ya se los había dicho la vez pasada, les agradezco mucho todo lo que pusieron de su parte. Hay calificaciones más altas que en otras clases que yo he dado, quién sabe por qué, pero bueno, espero y recuérdenlo, no
No estudien para pasar un examen, ¿sí? Estudien para aplicarlo y ojalá todo esto les haya funcionado. Si en algún momento se encuentran cualquier tipo de caso clínico, de por lo menos lo que hemos revisado, pues tengan en cuenta que podría serles de mucha ayuda. Recuérdenlo, estudien, estudien, estudien. Eso es lo único que les va a poder ayudar en su vida de estudiante y su vida profesional. Les deseo, como siempre, mucho éxito. Muchas felicidades a todos los que aprobaron. A los que todavía no han aprobado, les deseo también mucho éxito para su examen extraordinario. Confíen mucho en sus respuestas, lean bien, ¿sí? Recuerden todo lo que ya hemos dicho con relación a las malas conexiones que puedan existir, con relación a algunos, por ejemplo, lo que les sucedió es que pudieron, se les fue el internet o no sé qué sucedió, pero pudieron volver a entrar a su enlace, sin embargo, obvio, creo que se los borró y tuvieron que a lo mejor seleccionar casi casi al azar. Entonces eso puede suceder, solo tengan en cuenta que, bueno, yo no podré hacer mucho en realidad si ese tipo de cosas sucede o a lo mejor si no me llega su examen al momento en el que el Quilgo lo cierre. Bien, de verdad, yo creo que les va a ir bien, así es que tengan mucha confianza en ustedes. Cualquier cosa, si lo quieren ver de forma particular, también me mandan un correo. Espero que las cosas que vimos, sobre todo en la clase, hayan sido de su utilidad y por favor siempre recuerden que ustedes son parte importante en el estudio de la medicina. Ya habíamos hablado qué pasa con no se den de baja, yo se los recomiendo. Vaya, sé que es muy difícil, tedioso, aburrido estar en un monitor y sin tener una buena convivencia, pero recuerden, todavía vamos como en una parte importante para lo de la pandemia. Me da mucho gusto, como siempre y como todos los años, dar clases y se los digo de una forma particular. Son buenos, ustedes son buenos y tal vez me demuestran que son muchísimo mejores de lo que a veces podemos nosotros llegar a pensar o a tener como expectativas de los alumnos, ¿sí? Em, pueden tener un buen aprovechamiento y dependerá exclusivamente de ustedes. Así que échenle ganas. Saben que siempre pueden contar con mi apoyo en cuestiones también particulares que requieran. Así es que estoy a sus órdenes. Que tengan una muy feliz Navidad para si ya no nos vemos y un bonito año 2021, que sea mucho mejor que este. Es que cuídense mucho. Las personas todavía que van al extraordinario nos estaremos viendo. Igual a las 8 es su examen, unos 15, 10 minutos antes les voy a enviar un meet para cualquier duda o pregunta que puedan llegar a tener, ¿sí? Mucho éxito para todos, cuídense mucho. También gracias por haber aguantado aquí a mi lata, ¿eh? Lo siento, es parte como del toque de mis clases y tal vez durante todo este tiempo todavía lo sigan teniendo, pero gracias por aguantar a Macarena también, ¿eh? Me la Cuídense saluda, mucho. profe. Aquí anda, por aquí. Así es que cuídense. Dele saludos, Bebé, profe. bonito. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, ¿eh? Saludos, doctor, gracias. Gracias. Estoy elegante. Doctor, Feliz gracias. Navidad, doctor. Feliz Navidad también para todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Felicidades, a los Gracias, que profe. pasaron. y Gracias, tuvieron. doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Igual. Muchas gracias, de Igual, verdad. profe. Nosotros Igualmente, igual lo profesor. queremos, No nos abandone en gastro, por favor. Muchas gracias, profe. Gracias.